Estamos en compañía con el actual titular del IAPB, Marcelo Casareto. El contador, además, ustedes saben bien, es en primer orden candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Frente, el oficial, que por supuesto la provincia de Entre Ríos, hace su cierre oficial en el día de la fecha, en realidad. Se adelantó el cierre de campaña, se va a realizar aquí en la ciudad de Paraná. Hay otros cierres de campaña, por ejemplo en Concordia, pero no va a ser el provincial. Bordet va a asistir en el día de la fecha como jefe del partido provincial del justicialismo, y ahí van a estar todos los candidatos haciendo el cierre de campaña, 17 horas, Marcelo, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te puedo preguntar qué lees vos, que estás en la militancia y demás, ¿qué lees lo que pasa en los alrededores de la Argentina? ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis tenés? Bueno, yo creo que no es lo mismo Chile que Bolivia, ¿no? Pero no, bueno. por eso hay que ver la particularidad de cada lugar para hacer un análisis riguroso, ¿no? Entonces vos decís, Chile, hay un incidente en estos días, o varios incidentes, y se habla de la distribución del ingreso. Sí. Pero la distribución del ingreso viene hace décadas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente tolere esa desigualdad y en un momento deje de tolerarla? Bueno, eso no lo sé. O sea, que vos aumentés el 3% o el 5% del SUTE es lo que genera este problema. O sea, en realidad Chile tenía un modelo político tendiente a la igualdad que se rompió con Pinochet en el 73. Sí, señor. Lo que pasa es que pues, vino Pinochet y no fue como acá que los militares se fueron. Ya se quedaron, condicionaron con una constitución, siguieron en el poder y condicionaron a todos los gobiernos democráticos en adelante. Entonces, evidentemente que para el neoliberalismo reinante, el modelo Chile era como algo a seguir, y acá se ve de que era con mucha riqueza concentrada en poca gente y con mucha postergación para millones de chilenos. Bueno, nosotros en Argentina particularmente hemos tenido una sociedad muy tendiente a la igualdad, y tal vez a Macri eso no le gusta, ¿viste? Porque Macri siempre habla de los últimos 70 años, que la Argentina en los últimos 70 y pico años tuvo un montón de problemas. ¿Y con qué coincide eso? Coincide con el peronismo como movimiento político, pero en realidad no coincide con la política, sino con los derechos sociales. Sí. Derechos sociales que en la Argentina hay y que en muchos lugares de América Latina no hay. Por eso nosotros presumimos de una sociedad más igualitaria. A fuerza de estudios secundarios públicos, de educación pública en términos generales, de educación, salud también, de la parte gratuita, libre gratuita, todo eso hizo la revolución argentina. Por eso, digamos, hoy si vos lo mirás en términos económicos sería más o menos una presión tributaria en la Argentina en torno al 40% del PBI y en Chile el 20%, o sea, es la mitad. Entonces, digamos, como que acá, con ese colchón, alguno del liberalismo extremo dice, bueno, todo el Estado es malo, todas las políticas son malas, productivas, sociales, lo que fuera. Yo creo que no. Yo creo que el Estado tiene que intervenir y eso es algo que tenemos que cuidar. Después, vos podés votar por derecha, por izquierda, lo que sea, pero el hecho de eliminar al Estado es desproteger a los sectores más vulnerables de la población. Ahora, te pregunto, también es cierto que si tomás los últimos años, en los años 70, vos tenías un registro del 4% de desocupación. Hoy tenés 35, 34, 35, 38, no lo sé, pero más o menos va a terminar en eso. Claramente la política no ha dado respuesta a esto, ¿no? Y eso es preocupante porque da lugares a extremas derechas y a extremas izquierdas, ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que el asunto es, en algún momento, cuando yo era joven, soy bastante joven todavía, no sé, yo tengo 52 años, digamos, pero en la salida del proceso militar, que yo iba a la secundaria, es como que era la gran expectativa en el 83 con las elecciones. En ese momento estaba el ideal por la democracia, se cura, se come, se educa. Entonces voy a decir, bueno, ahora votamos, y como votamos se arreglan los problemas en la Argentina. Y no se arreglaron solamente por el hecho de votar. Ni tampoco ahora con esos mensajes de ultraderecha, los diputados son todos malos, los senadores también. Es decir, esto se arregla con más decisión política y no con menos. Ahí no entramos a lo tuyo. ¿Y cómo salimos? Entonces, acá lo que hay que hacer, por un lado, orientar un modelo productivo. Y yo lo que digo es, Macri ha hecho un montón de cuestiones mal. O sea, ha cometido errores, ha equivocado en el diagnóstico y demás. Pero Macri es una circunstancia. O sea, empezó y ahora termina y se va. Ahora, como todos los presidentes. Está bien, pero digamos, si vamos a Perón decía,
la economía nacional es como una torta. Es decir, vamos a tratar de agrandar la torta para que la economía crezca, ¿no? Y la agregada, y dice, bueno, vamos a ver la distribución de la torta. ¿Qué porción tiene el capital y qué porción tiene el trabajo? En la década del 50 se llegó a mitad y mitad, Sí, 50-50, como un modelo de sociedad. Hemos retrocedido, y hoy estamos que el capital se va al 70% y el trabajo el 30%. Problema de la globalización en términos generales también, ¿no? Que no es un poco está bien, pero no está exento la Argentina. Pero hay que ver cómo nos insertamos. Por decirte un ejemplo, A ver. países escandinavos, Noruega, Suecia, Pero Finlandia eso y demás. gracias a nosotros están así. Está bien, pero ellos mantienen. Finlandia está gracias así a nosotros. Pero mantienen una sociedad más igualitaria. Sí, claramente. O sea, hay todo el mundo la franja media. Hoy hay dos capitalismos en el mundo. Uno es el capitalismo americano, medio que, bueno, el Y el que gana, europeo. gana, y el que pierde, medio que se embrome. Y hay un capitalismo europeo que tiene un carácter más social, Sí. más humano. Bueno, y después hay otros modelos alternativos. Sí, Digamos, Rusia, China. China, o sea, no hay. Yo China paso, levanto la mano, ¿eh? Está Es bien, un mix que no me interesa. Pero no hay solo Sí. un modelo Sí. que tenemos que ir detrás de Estados Unidos, porque el mundo, digamos, tiene hoy una multipolaridad. Entonces, o sea, cuando la torta la vemos, ¿se achicó un poquito el último año? Sí, se achicó el PBI del 3%. Ahora, hubo una inflación del 55%, con aumentos salariales del 35-40%. O sea que todos los trabajadores de la Argentina, todos. Y las pymes. ¿Entendés? Personas Todos que- los jubilados tuvieron una quita de entre el 15 y el 20% del poder adquisitivo. Semejante ajuste se aplicó en el último año. Tremendo ajuste. Tremendo ajuste. Y entonces, ¿por qué hay incidentes en otros lugares? Porque le tocaste un poquito el combustible en Ecuador o acá. Porque están al filo. ¿Y por qué nosotros tenemos elecciones y estamos en medio del proceso electoral? Y porque ya la oposición, en este caso Alberto Fernández, ya ganó las PASO por una amplia diferencia y la gente ve que ya hay un recambio, de que ya las políticas van a ser diferentes en 6 semanas, que va a haber un nuevo gobierno, que es lo que no ocurre en esos lugares. Entonces, como la gente tiene una esperanza más cercana, digamos, no ha habido este nivel de conflictividad social que realmente, para lo que fueron los aumentos de tarifa eléctrica, de gas natural, de combustible, bueno, de todos los servicios públicos dolarizados en la Argentina, para lo que ha sido la inflación, fue del 2% en julio, del 4% en agosto y casi el 6% en septiembre. O sea, ¿cuál es el nivel de tolerancia de una familia que tiene sus ingresos fijos en pesos y ve que todo le sale más caro? Ahora, Marce, Ahora, vos después podés decir, yo soy recontra radical, lo voy a votar igual. No, yo soy del PRO, le voy a votar igual. Yo soy de coalición cívica, le voy a votar igual. vos sabés Yo soy que- antiperonista, le voy a votar igual. Bueno, o para. no sé, o Ahí el juega- fantasma de Cristina, le voy a votar igual. Ahí juega Pero el- bueno, pero razonablemente tendría que perder 10-0 Macri dentro Claro, de lo claro. que son los sectores del trabajo y de quienes viven de un ingreso lo que fijo. pasa es que hay un temor, Marcelo, hay un temor que también en los barrios se vieron mucho el tema de la inserción de la droga, se vio... hay una franja de la clase media que te dice, yo le voy a votar a Fernández, ¿por qué? Porque si no me fundo, yo tengo que votar con el... Porque si no, no puedo producir, no doy más, esto ajuste, yo voy a la muerte. Y tenés el mismo sector que te dice, pero no me gustaría... la parte institucional que se vivió en la última etapa del kirchnerismo, sobre todo con Cristina. Tenés esa franja del medio que entiendo yo leer, me puedo equivocar, es la que te define la elección, que va y viene, que dice, esto no me gusta, lo saco, esto ahora sí me gusta y masivamente lo pongo. Y no veo cheque en blanco para nadie, eso No, veo. por supuesto, cheque y en veo- blanco no hay para nadie. Y veo un camino en el que, de una vez por todas, ojalá se sienten toda la clase de dirigencia y decir, loco, bueno, yo está bien, retiro este piecito del plato y pongo esto, retiro este piecito del plato y pongo esto, entre todos nos dividimos. Pero el un tema poquito. no es la dirigencia, a ver si lo entendemos, Horacio. Bueno, la parte empresarial No, también. el tema es el poder económico. Yo no discuto Entonces eso, acá el poder Pero económico empieza el cambio por la sigue dirigencia. siendo el mismo. Sí, pero el Yo tema es- miraba Sentalo. una serie brasilera Sentalo. donde estaba Sentarse de Puerto Madero. un símil Odebrecht sí. y le decía, el presidente lo recibía y le decía, bueno, un gusto recibirlo acá en la presidencia, dice, y tenerlo acá. Y el empresario le decía, nosotros siempre estamos acá. Sí, bueno. Lo que cambian son ustedes. Bueno,
No tenés que irte muy lejos. No, bueno, pero te lo quiero decir. Lo dicen acá. Es una cosa tremenda, Sí, pero sí. lo que yo quiero decir, los factores de poder acá, que hoy se llevan la renta, ¿qué hizo Macri apenas asumió? Acordémonos, 4 o 5 medidas rápidas. Número Eliminación 1, de retenciones bajó para la retención la al campo. minería, Digamos, bajar la retención bajó la al retención a la campo, minería. liberación de la minería. Bueno, ¿por qué no bajó, Un si está bajando impuestos, no bajó el impuesto a la ganancia de los trabajadores? Que había sido una promesa. Sí. Con los factores de poder cumplió. Yo no. ¿Está? Sí. Y en términos de distribución del ingreso hacia el federalismo, el primer decreto que firmó fue donde triplicó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. A la reta, le puso el triple por decreto. Le puso 10 a las provincias también. Le No. puso- Le puso a la reta en la capital federal. Lo otro era un fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorecía a las provincias y que le mandaba a reponer el 15% que se dispuso en 5 años de al 3% por año. A la reta le triplicó en el momento cero. Sí. Entonces, lo que él quiso dar, le dio. Y lo que no le quiso dar, no le dio. Entonces, ¿se equivocó? Yo creo que no se equivocó. Él vino a representar esos factores de poder. Por supuesto, factores de poder que hasta el día 11 de agosto le respondieron y el 12 de agosto estaban a las 7 de la mañana sentadito en Calle México para hablar con Alberto Fernández. Seguro. Entonces, yo creo que hay que hablar, pero los que se llevan la torta Sí, no son la dirigencia, Pero el sino poder que son económico, el poder económico. Marcelo, sienta el totalmente poder de acuerdo, económico. pero el poder económico tiene un límite dado por el poder político. Si el poder político permite, entonces se producen los excesos. Excesos como lo que hemos tenido que vivir en materia de precios y de especulación. Pero el poder político es el que tiene el Por poder. eso, si está unificado O el sea, poder si político. permite el poder político... Y el poder lo obliga. político no va a estar Obvio. unificado, porque Claro. Macri Bueno, tiene la camiseta del poder económico. Ahí está Entonces la respuesta. nosotros tenemos la Ese es el representación del compromiso pueblo. que la gente espera por Ahora, parte de nosotros los vamos a que- proponer una cosa y seguramente ellos van a estar en contra. Bueno, ojalá que así no Digamos, sea. va a ser así. Pero Sí, sí, pará. no tenga duda. totalmente de acuerdo, sí, sí. O sea que esto es una pelea política, porque tiene que ver con la representatividad que tienen los argentinos. Yo estoy convencido de que esto es así. Y bueno, y entonces ahí es donde vienen estos temores de que guarda el pasado. ¿Qué cosa del pasado? Son cosas minucia del pasado. No, si señala con un dedito o con la mano abierta o con el puño que señala, ¿eso te parece que consuma Ese es el medio chat. de comunicación de Buenos no, Aires? olvídate, no, acá Es no, una- bueno, no entramos una en esa. minucia. Pero sí entramos, por ejemplo, en el tema institucional, carterización de la obra pública, el tema de la corrupción, los bolsos de López, todo eso a la clase media le Exactamente. jode, Esas cosas le jode. No, el dedito. Bueno, exactamente. Entonces vamos, Edito. vamos por parte. Sí. Causa de corrupción. Sí. Doctrina Irurzun. No estoy de acuerdo. Bueno, pero es la que aplicó Macri. Bueno, Macri dijo, bueno, pero podés debido, decirle a la justicia, se no, le pero- metió una denuncia un día y al otro día lo metieron preso. No estoy de acuerdo. Ni siquiera le habían notificado de la causa, ni tenía abogado defensor, ni había sido indagado. Muy bien, perfecto. Yo Llevaron le- preso sí. 30. Sí. Ahora ya soltaron 15. Sí, no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no sueltan? No, ¿Porque viene el gobierno que viene? Gabón, sí. No. ¿No? Es porque se va el gobierno que se va. Bueno, y la misma doctrina Irurzun se la van a aplicar a ellos. Entonces, entre enero, febrero, marzo, digamos, 30 de ellos van a ir en cana. Estamos re jodidos con la Claro. justicia, estamos de acuerdo. Pero Bueno, el pero corpo- entonces, ¿y ellos lo qué están se- haciendo ahora para defenderse ellos. No tengas dudas. La Sí, justicia ya- va y viene para el acuerdo político. Bueno, pero yo digo, si alguien afanó algo, que vaya en cana, sea de lo nuestro, de ellos, de lo que sea. Tal cual. De hecho, Macri tiene 100 y pico de causa. Bueno, Alguna. habrá que de ver ahora. Azañare, la del correo, ¿hace cuántos años viene? Sí, Nunca pagaron en cano, ni él, ni el padre, ni ninguno. Las autopistas, bueno, hicieron un negociado infernal. Estamos Bueno, hablando de la el tema de justicia. Avianca con Maquear. Seguimos hablando de la justicia. ¿Qué se va a hacer con la justicia? Por eso, pero entonces vos decís, ¿a qué le tiene miedo la clase media? ¿No le tiene No, miedo a fundirse. a que Macri a fundirse robe? en la cuestión. Sí, sí, no, O sea, no, le tiene miedo a que Cristina vuelva, el a que chorro- robó. el chorro y chorro. si Macri roba no hay problema. O sea, que no robe nadie. digamos. No. La Que clase, no robe nadie. la clase media no tiene, me parece hoy, y más los que vienen abajo, ya no tienen distinción partidaria. Exacto. Dice, lo divide, por lo menos lo que leo yo, chorro o no chorro. Lo ven así. Está bien. No. De hecho, vos fijate que se dan vuelta las elecciones por justamente estas decisiones. Está bien. Entonces Alberto fue jefe de gabinete 5 años. No tiene ninguna causa. ¿Cierto? Yo estoy en el gobierno hace Te sumo. 29 Te años. sumo, No tengo ninguna causa. Nunca tuve. Kicillof tampoco lo tiene. Kicillof tampoco. Y bueno, entonces, que no voten a los que no tenemos ninguna causa. Ok. Ahora lo va a ir a votar a Macri, que tiene 103 causas. Es el que menos tiene que votar. digamos. O sea, ganaría 100-0 Alberto. Si lo medís por ese lado. Si lo medís por ese lado, toda la clase media no votaría a nosotros. Marcelo, te hago una... Y bueno, ¿y qué te dicen las encuestas? Economía.
No, mira, las encuestas... Ya que me tocaste... Yo no creo nada en las Sácate. encuestas. ¿No? No. Yo creo que dime quién te paga y te diré lo que da. Ya, el resultado. O sea, es una cosa horrible. Para el gobierno Ahora, se maneja. El eso, gobierno ¿no? se maneja, y bueno, pero le sacan... Todos los gobiernos. Pero le sacan la plata. Marcelo, esto el fue- día antes de la elección, el viernes antes de la elección, Sí, sí. decían, la elección está en pata y pata. Y ganó Alberto por 16 puntos. 16 puntos, le erraron. Un poquito. No, no le erraron. Poniéndolo en Lo los que zap- pasa es que hay un interés en los económico zapatos de la gente. de las encuestadoras que le paga el gobierno. Poniéndonos en los zapatos de la gente, pues fíjate que la gran incertidumbre apunta al año que viene. ¿Qué va a pasar después del 10 de diciembre? ¿Cómo se van a dar las fierrito condiciones caliente, sí. económicas en la República Argentina como para comenzar a dejar atrás todo esto que hemos vivido en los últimos años y comenzar a construir una nueva economía, un país nuevo? En este caso, desde el punto de vista económico, ¿no? El análisis. Vos como economista, por ejemplo, va a costar salir, ¿no? Es muy complicado. O sea, eso es lo que más me preocupa. A mí no me preocupa tanto el acto de cierre que hacemos ahora a las 5 de la tarde, que va a haber mucha gente, Sí, claro. ni tampoco las elecciones del domingo, que yo le pido a la gente que nos vote, pero creo que vamos a ganar bien. A mí lo que me preocupa es el 10 de diciembre, que es gobernar. Porque Claro. así como ustedes decían que hay un electorado fluctuante, algunos están con nosotros, algunos están en contra de nosotros. Y esa gente del medio la que ahora nos va a apoyar mayoritariamente a nosotros. No tanto en la provincia. Claro. Sí, pero sí. En la Después hay que provincia, en conducir la Argentina. masa. Sí. Pero lo que pasa es que es la que tampoco te da mucho margen de espera. Y si asumís el 10, el 11 te dice, y bueno, ¿qué hicimos? Y entonces hay alguna medida de corto plazo que hay que tomar de Sí. inmediato para que la gente entienda de que hay un gobierno diferente, con un sentido político diferente. Pero no es sencillo recuperar la economía nacional. Por ejemplo, cuando hablamos de la deuda, Macri colocó bonos a 100 años. Ahora elegimos el domingo un presidente Claro. por 4. O sea que va a haber 25 presidentes pagando la deuda de Macri. 25 presidentes. ¿Sabés lo que es eso? Entonces, claramente no es algo sencillo. Entonces, se va a tener que sentar primero Alberto con el Fondo Monetario Internacional a reestructurar el capital y los intereses para bajar la presión sobre el presupuesto nacional que hoy está comprimiendo todo. Lo que dijo Macri, con todo lo que es lo social, aumenté el gasto o la inversión en educación, en salud, ciencia y técnica, todo falso. O sea, porque lo aumentó mucho menos que la inflación. En términos reales, bajó un 40% el presupuesto para educación, para salud, para ciencia y técnica y demás. ¿Por qué? Porque orienta su presupuesto hacia pagar la deuda externa. Entonces, si nosotros declaramos el default y decimos no pagamos más nada, Estamos hecatombe. fuera. Claro. Ahora tenemos que ir a negociar y decir, bueno, vamos a pagar, pero vamos a pagar en la medida que la Argentina crezca. Entonces hay un esquema que sería, reprogramemos el capital hacia adelante, bajemos los intereses. Los primeros años de Néstor Kirchner, básicamente. Claro, pero no te olvides que el default fue fin del 2001. Uno, sí. Kirchner asumió 2003. en mayo del 2003 Sí. y el primer acuerdo de renegociación de deuda fue Lo a hace fin del Dualde. 2005. Ah, sí, tenés razón. ¿Eh? El Y luego se reabrió en 2010 Sí. y se cerró en 2016. Sí. No es que vos generás un problema hoy y esto se arregla en 30 días. No, estos son procesos que son complicados de encarar. ¿Vos sabés qué pasa? De la misma manera, Sí. digamos, te termino la idea, en lo que es la negociación con el fondo y luego con los acreedores privados, que son tenedores de bonos de deuda argentina, algunos a 100 años, que bueno, tenés que decir, bueno, miren, la Argentina hoy tiene una recesión económica, tiene que invertir para poder crecer. En la medida que crezca, se va a ir pagando. Entonces, ¿qué tuvo aquella negociación de Kirchner buena? Que estuvo Labaña y estuvo Alberto Fernández. Vamos Sí, a decir y cómo el fue la primer cosa. economista, ¿cómo se llamaba? El que murió, que en la época de Dualde, que fue el primero que empezó a hacer los ajustes negros, digamos, de donación, pagar el pato, ¿cómo se llamaba? El primer ministro de Economía de Dualde fue Reme Lenikov. Ahí está, que falleció, correcto. Que Este, empezó a hacer pero bueno, trabajo feo, pero digamos. la negociación Sí. la llevó adelante Labaña y Alberto Fernández. Entonces se dijo, se le va a pagar un porcentaje, capital e intereses, y se le va a dar un premio, que era el cupón PBI, que era si la Argentina crece más de un 3%, ustedes van a cobrar más. Digamos, como diciendo, si ustedes aguantan a que Sí, la sí, Argentina sí, se sí. recupere, va a haber un pago de un porcentaje adicional. Creo que va a pasar por ahí, sin manejar el detalle, pero seguramente yo voy a estar ahí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ustedes saben
que la deuda la negocia el Poder Ejecutivo, Pero tiene que pero la repartir. resuelve el Congreso de la Nación. Así que me van a ver ahí metido en eso. Me van a ver y me van a escuchar, Marcelo. No, pero lo que pasa es que hay veces, No te estaba despidiendo porque tengo Horacio, mucho tiempo, sí. el tema es que la gente percibe a un diputado nacional y dice, y bueno, ¿qué trae para Entre Ríos? Y si yo voy a discutir la deuda externa de la Argentina, Es para el país. Entre Ríos no hay nada, esto es para todos los argentinos. Tal cual. Digamos, que es lo que permite invertir. No, y aparte- Ahora, si después además vos trabajás con el gobernador y conseguís cosas para la provincia, es buena hora. Digamos, pero el primer momento, los primeros meses van a ser muy complicados. O sea que la gente tiene que ver que el primer día el gobierno toma medidas y que se van caminando, pero los resultados no van a ser inmediatos. Gracias, Marcelo, te agradezco, la verdad que esto es riquísimo. No, sí, Aparte sí, de sí, empezar no. y ¿sabes qué? No podemos terminar más, mirá la hora que es.